Bueno, acá estamos en nuestro próximo podcast y acá estoy con Víctor para seguir hablando de un tema que hablamos con anterioridad, que es súper importante, que es el proyecto y sentido de la gestación. A ver, Vic, aclará un poquitito más a qué nos referimos con esto. Bien, cuando hablamos de proyecto y sentido de la gestación de nuestros hijos, estamos hablando de un proyecto consciente o inconsciente. Hay parejas que una vez que se casan dicen queremos tener un hijo. Eso es un proyecto en común que tenemos, así como queremos tener una casa, queremos tener una profesión, queremos tener un hijo, un proyecto juntos. Pero así como yo tengo un proyecto de profesión que tiene un sentido, ¿para qué quiero ser psicólogo? ¿Para qué quiero ser kinesióloga? ¿Para qué quiero ser ingeniero? Etcétera. También hay un sentido del para qué viene ese proyecto de hijo, ¿no? Y eso es consciente o inconsciente. En general es más inconsciente que consciente, pero hay algunos matrimonios que se casan sabiendo que quieren tener hijos. Porque el inconsciente gana al consciente. O sea, hay un montón de cosas que nosotros podemos creer que las hacemos conscientes. Por ejemplo, yo creía que no estaba buscando un hijo y sin embargo... Y después vino mi hijo a los 18 años y después entendí el por qué, que lo dije en el anterior podcast. Ahora, a veces pasa, que yo he escuchado muchos, ahora creo que ya casi no se usa tanto, pero muchas veces las parejas están medias flojitas y dicen, tenemos un hijo, va a fortalecer. Antes se veía como que si tenías un hijo fortalecía la relación. Sí, yo a esos hijos les llamo hijos plasticola. Si hay personas escuchándonos de otros países, aquí en Argentina, plasticola es pegamento. Son estos hijos que vienen a pegar la pareja de los padres, porque los padres creen que teniendo un hijo van a mantenerse más unidos. Y en realidad ese es el sentido que le dan a ese proyecto de hijo, ¿no? Después lo que ocurre es que de adulto ese sentido tiene tanta fuerza que ese niño va creciendo con ese sentido, ¿no? De ser ese pegamento entre esos dos padres, a tal punto que después son personas que están todo el tiempo siempre en el medio de las cosas, tratando de ser conciliadores de todo, aun cuando les toque personalmente o no, tienden a ser personas conciliadoras porque han sido entregados al proyecto con un sentido que es pegar, juntar, unir, conciliar. Genera un una comportamiento. Adulto, absolutamente, sí. Y por ejemplo, yo con Francisco, que no sabía que no sabía, no lo planeé supuestamente, y yo siento que a partir de eso yo no estuve más sola y todo. Bueno, pero es que el proyecto de tener un hijo para vos era tener un hijo para no estar sola. Y el sentido, lo hice re inconsciente, ¿eh? No, claro, bueno, pero vos... Porque suena re frívolo, re egocéntrico. A lo largo de la... Mira, yo creo que nada es tan egocéntrico en el sentido de que los seres humanos, el ego tiene mucha mala fama. Yo trato de hacerle un poco mejor fama al ego, porque el ego ¿qué es? El ¿Qué yo. es? ¿No? Entonces, si uno no tiene un yo que esté integrado, entonces, ¿qué nos queda? Un ego desintegrado, un yo desintegrado, ¿no? Yo creo que lo que hay que evitar es el ismo, ¿no? Cuando uno dice egoísmo, eso hay que evitarlo, porque los ismos siempre van a los extremos, ¿no? Entonces, el narcisismo es una mirada sobre uno mismo extremista. Pero el egocentrismo es poder ponerme en el centro de mi vida yo y poderme observar y poder tener una vida congruente yo para recién después expandirme a mi alrededor. Ahora, si me voy a un extremo, ahí ya la cagué. Escúchame, entonces a Fran, que yo inconscientemente lo tuve como que me sostuvo, él va a tener como quizás en su comportamiento adulto puede tener características de una persona contenedora. Contenedora, sostenedora, le va a costar a lo mejor dejar a las personas porque va a entender o va a sentir que su presencia hace la diferencia al bienestar de las personas, porque su madre le dio un sentido que es hacerle compañía y no dejarla sola, y hacerla sentir en compañía, hacerla sentir bien y que no estaba en un páramo. Entonces, a lo mejor, porque todo siempre es protagonismo o antagonismo, a lo mejor tenemos a alguien absolutamente desapegado
porque ya trabajó todo con la madre, o continúa el sentido que le dieron los padres o la madre y es una persona que sostiene a otras y le cuesta soltar porque siente que tiene que acompañarlas, ayudarlas, escucharlas, sostenerlas, contenerlas, hasta que, por eso es un derecho, pero también cuando uno ya es adulto es un deber preguntarle a nuestros padres, si los tenemos vivos, y si no, a nuestros hermanos mayores, y si no, a nuestras tías, a nuestros abuelos, ¿cómo fue que fuimos gestados? ¿En qué condiciones? ¿Cómo estaban nuestros padres? ¿Dónde fue? No el cómo, porque eso sería una morbosidad y no viene al caso, sino ¿dónde fue? No es lo mismo haber sido gestado frente al mar, en las vacaciones, contentos, ¿no? Que nos echábamos ahí un delicioso, y aparecía Fran. No es lo mismo eso que estar en el zaguán de la casa, de paradita, apuradita, porque viene la abuela, la tía, la gata a la jaula, a custodiarnos a ver si estamos portándonos bien o mal, y de repente, ¡pum!, el delicioso a escondida, con todos los nervios, con todo el sistema nervioso irritable, todo en hipervigilancia. Porque esa gestación va a ser una gestación vigilante. Y en ese caso, que a mí yo quedo embarazada porque se rompe el preservativo. Y al toque me entero que se me rompió el preservativo. Entonces eso también influyó. Porque yo conscientemente no pensaba en tenerlo. Claro, o sea, todo tiene que ver el nivel de emoción que pongas en las circunstancias que te tocan. Yo soy muy emocional. ¿No? Todo, a todo le pongo tuyo, todo. Todos a lo grande. Todo es al 100% emoción. O sea, se me llama el papá de Fran y me dice, Sofía, se rompió el preservativo. ¿Cómo? Y ahí quedé en estado de shock. Porque además yo dije, listo, quedé embarazada. De hecho, me tomé la pastilla el día después y quedé embarazada en serio. O sea, yo ya en un momento dije, ya está, se rompió el preservativo. Y había un montón de instancias que había que pasar antes de quedar embarazada. Que estés ovulando justo en esa fecha. Que, no sé, un montón de circunstancias. Bueno, yo dije, quedé en serio. O sea que sí, Fran fue un tormento de emociones. Por eso yo siempre pienso en cómo las madres influimos en nuestros hijos. Porque realmente dije, ¿cómo le habrá influido? Porque estaba impactada, estaba como desorientada, confundida. O sea, ahora que estoy estable, digo, no, en realidad yo me aferré a ese hijo a full. Porque fue una cosa más para vivir. Pero en ese momento no la veía tan claro. Por eso ahí digo, hubo inconsciente. Sí, de todas maneras siempre hay que recordemos que no todo es negativo. O sea, que vos digas, me aferré a ese hijo a full, en realidad hay que ver de qué manera te aferraste. O sea, a lo mejor fue aferrarte a algo desde un lugar de cariño, de amor, de compañía, de entusiasmo, de sentido de la vida. El sentido de la vida. No aferrarse a lo mejor como cheque al portador. Se los digo a aquellos que se están separando, divorciando, toda la historieta que toman al hijo como te lo doy, no te lo doy, te lo quito, no te lo quito, no sé qué, pagame la cuota alimentaria, porque ahí hay una posesión del hijo como un bien para ser trocado a cambio de algo. No, yo creo que a la vida, como que fue una vida, ¿entendés? Y vi dentro mío desarrollarse una vida, vi nacer una vida, como que en situaciones donde yo por ahí había tenido una adolescencia difícil y una niñez también, como que ahí vi el florecer de la vida, ¿me entendés? No aferrarme, porque si no me aferraba me moría, sino como que fue una forma de aferrarse a la vida, porque era un ser que venía con vida. Si te soy sincera, para las madres, saber que uno influye tanto en la psiquis del hijo. Y en la biología. En la biología. La psicobiología. ¿Cómo puede ser, Vic? Bueno, mira, desde el momento en que la madre, cuando queda embarazada, su sistema inmune tiene que descender, bajar, para no eso estar... escuchen esto porque es re interesante. Para no estar tan alerta, porque el sistema inmune es como un ejército que está alerta para que cualquier patógeno o agente o cualquier cuerpo extraño que entre al cuerpo lo tiene que atacar para defendernos. Entonces, el espermatozoide de un varón
que entra en el cuerpo de la mujer es un agente extraño al cuerpo de esa persona. Por lo tanto, todo su sistema inmunitario lo que va a hacer es fulminarlo porque no corresponde a ese organismo. Para que ese espermatozoide pueda fecundar el óvulo y que ese óvulo pueda empezar a crear la morula, que es esa gestación. Morula viene de mora, la fruta de la mora, que va creando como globitos. Cada uno de esos va a tener una capa embrionaria que va a corresponder a los órganos del cuerpo, etc. Todo esto, para que suceda y empiece a gestarse dentro de la panza de la mamá, el sistema inmunitario tiene que descender para que éste pueda encajarse en la matriz y empezar a subir despacito, a reconocerlo de a poco como un órgano más de la madre. Por lo tanto, un niño que se está gestando dentro de la panza de la mamá es como un órgano de la mamá. Todo lo que la mamá vive, ese bebé vive. Si la mamá está enojada, el bebé está enojado. Si la mamá está feliz, el bebé está feliz. Si la mamá fue golpeada por el papá, el bebé fue golpeado por el papá. Porque todo lo que la madre vive, el bebé vive. ¿Y queda grabado dónde? En el tubo neural, que es el comienzo del sistema nervioso, ¿no? Del cual vos sos experta. Y allí, en ese tubo neural, que está compuesto de 3 capas, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo, que son, esos nombres no hace falta que ustedes... Pero, que inclusive que se forma embrionariamente en el mismo momento de la piel. Exactamente. Por eso hay tantas reacciones de la piel que influyen en el sistema nervioso. Sí, por eso que cuando haya alguna cosita en la piel, siempre piensen qué me está pasando en mi sistema nervioso. Y en el momento rápido, de gestación. Quiero aparecer con Sofía, asegurar. Y en el momento de gestación, porque si en ese momento de gestación que se va formando todo el tubo neural, que el tubo neural básicamente es que el sistema, tenés el cerebro y se va formando toda la médula que va de arriba hacia abajo. Por eso muchos problemas que a veces no... De atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante. Entonces, ahí se va, cualquier defecto que se genere en algún nivel... Un shock, por ejemplo, la madre está en la plena gestación del bebé, a los 2, 3 meses, 4, 5, y se le muere el padre en un accidente, o un hermano, o la madre, o el esposo. ¿Vos tú crees que ese shock no va a influir? Claro que va a influir. Y va a influir justo en el momento que se esté gestando una parte de la formación de ese futuro ser humano. Entonces puede ser que en ese momento que se está gestando, no sé, ponerle los pulmones, a lo mejor en ese momento de shock los pulmones quedan como débiles, ¿no? Y después en el futuro, cuando son adultos, es el órgano más débil a lo mejor del cuerpo. Tienen asma, ¿no? por ejemplo. ¿No? No, es que realmente es increíble. O sea, influenciamos mucho sobre nuestros hijos desde el momento de la concepción y por supuesto cuando está el proceso de embarazo, todo lo que la madre vive, el bebé vive. Y el padre influye sobre ese embrión, ese feto, ese bebé, a través de la madre. O sea, la percepción materna del padre es lo que recibe el bebé. Porque el bebé es un órgano más de la madre hasta que va teniendo su individualidad, que en general es cuando ya pasan los 6 meses, que es donde ya está más formado, ya el bebé tiene reacciones por sí mismo, se mueve, patalea, etc. Va teniendo diferentes estadios, ¿no? Pero sobre todo en los primeros 3 meses, que es la parte más ontogénica, la parte más primitiva, donde somos unos renacuajos, allí la mamá tiene una influencia fundamental. Y durante todo el proceso. Y en el parto ni les cuento, que yo creo que la gente ya no tendría que festejar más los cumpleaños, porque con todo el trauma que sucede en el parto, la verdad que estar cantando el carnaval carioca cuando allí te cortaron el cordón umbilical, que es 2 venas, una arteria, imagínate lo que es un tijerazo ahí. No sé cómo. Imagínate lo que es salir por un canal de parto donde las caderas de la madre son pequeñas y tienen que abrirse de una manera y el bebé tiene que los 8 huesos del cráneo sobreponerse uno con otro para poder salir. Ese sufrimiento, y encima lo festejamos el cumpleaños. A mí me da una cosa. Bueno, yo prefiero festejar el día de la concepción, porque ahí mi padre y mi madre estaban meta y ponga, pum, pum, pa, era el delicioso. Entonces, habría que festejar el coso. ¿Qué decís? Nunca lo había visto de esa óptica, me sorprende. Porque es terrible. Imagínate si te sacaron con force.
No, bueno. Y festejar el Y cumpleaños. se ven cambios de carácter, te lo digo yo porque lo veo acá en quiropraxia, que el atlas, la primer vértebra cervical, si se mueve, genera cambios impresionantes en la parte física y emocional. Muy. Porque como ahora, viste, es un bebé que por ahí llora mucho y te dicen, no, tiene reflujo. ¿Qué reflujo? Tiene otra cosa. Lo que pasa es que la ciencia, si no ve la falla en la materia, no pasa nada. Y desde lo psicosomático, cada vez que veas algún tipo de situación en el atlas, pregunta, ¿y el papá? ¿Qué pasa con el papá? ¿Por qué tiene tanto? Porque es la primer vértebra. Y el 1 es el padre. Es la autoridad, es el hombre. Entonces, simbólicamente. Entonces, desde lo psicosomático. ahora, Vic, con respecto a lo que hablamos del nacimiento, si yo, por ejemplo, que soy bastante naturista, siempre pienso todo porque tiene que ser natural, si el parto es algo que, o sea, lo pasamos todos los animales que pertenecemos a este mundo. Sí, o sea, claro. No hay cambio, o sea, que sí o sí es un trauma. Lo que pasa es que yo nunca he visto a un lobo ser sacado con force, ni por cesárea, ni que lo cosan, ni que le den anestesia. No, ellos te van a decir que es mejor para que no sufran tanto. Yo más que nada Ya, bueno, vería pero los que traumas vienen. O sea, que no tener la posición que nosotras queremos para parir a un hijo. Eso es terrible. otra, claro. Yo el otro día, yo siempre sentí que en mi parto, yo a Fran lo tuve por cesárea programada. Me hicieron tacto y me dijeron, no, por las dudas mañana cesárea. Yo no tuve una contracción. No sé lo que es. Quizás es el único embarazo que tuve en mi vida y ni siquiera pude disfrutar de una contracción, aunque ustedes me van a decir disfrutar. Bueno, pero está bien, porque me va a hacer más fuerte. Experimentar. Tal cual. Experimentar. Y yo siempre sentí que a mí me habían puesto poca anestesia. Y vos sabés que empezando con quiropraxia, cuando yo pregunto, siempre el primer día que vienen pregunto cirugías, muchas veces las mujeres no tienen en cuenta que una cirugía es la cesárea. Y le digo, ¿y a tus hijos cómo lo tuviste? Ay, sí. Y el otro día una me dijo, yo no me hizo efecto la anestesia. ¿Cómo puede ser que cuando uno siente eso realmente sea así? Que no sabemos si es verdad o no. Pero yo sentí exactamente, yo tuve una crisis en el momento del parto impresionante, me tuvieron que sedar. Porque te atan la mano, me impresionó mucho la situación. Porque en la cesárea vos entrás, te ponen la peridural que es dolorosa, yo eso más o menos lo sabía. Todos hablaban, para mí iban a ser mi hijo. Se había parado el mundo. Y yo los entiendo que las enfermeras, los médicos hablan como si nada. Pero para mí era... Y ellos como si nada. Yo nunca había entrado a un quirófano. Me ponen la peridural, me atan la mano. Que yo digo, ¿por qué me atan la mano? ¿Viste? Me pareció sumamente violento. Nadie me explicó nada. Que eso después lo vamos a hablar otro día. Del tema de las cirugías que vos me dijiste el otro día. Si uno entendiera más o menos por qué vamos a hacer, cómo le habláramos al cuerpo, cómo va a ser el proceso de la cirugía, es más fácil. Claro, acompañar. Por eso yo soy tan cuidadosa cuando vienen a quiropraxia y les explico todo detalle por detalle. Porque me parece que uno es más fácil si lo sabe. Sí, porque además recordemos que nuestro cuerpo tiene memoria. Hay una memoria celular. Hay una memoria celular que tiene un recuerdo que a lo mejor no tiene la psiquis. Que la psiquis es una estructura que se apoya sobre el cerebro, pero las células tienen memoria propia. Bueno, eso es lo que me pasa. Yo atiendo a personas, esto me pasa re seguido. Cirugías, les pregunto cuando me contesta la cirugía, le digo, ¿fue anestesia total? ¿Con ventilación mecánica? No sé. ¿Cómo no sabes? No. Y le digo, es importante, es importantísimo. ¿Por qué? Porque la anestesia te deja al punto antes de la muerte. Por eso vos te tienen que poner un respirador, porque ya vos no podés respirar por tus propios medios. Ahora el cuerpo no sabe que tenés médicos que te están asistiendo. Para el cuerpo vos te estás muriendo. Entonces larga toda la química del organismo para mantener los niveles y el equilibrio. Y además queda, si estabas asustada, si no estabas asustada, todo eso queda impregnado en el sistema nervioso, por más de que no sea consciente, porque obviamente tienen que cortar esa rama para que no haya dolor. Pero no dejas de sentirlo. Hay muchas personas que después quedan con secuelas después de una cirugía simple. De hecho, yo quedé con secuelas después de mi cesárea en aspecto psicológico. Porque yo me asusté un montón, no tuve contención. En el medio, cuando a mí me cortan, si bien era peridural, yo no tenía anestesia total ni nada, pero me cortan, digo, sí, yo siento. Sentí como una quemazón. Dije, ¿viste? Como que paren. Nadie me dio pelota.
Entonces la empiezo a agarrar del guardapolvo a la médica, que tenía a la médica al lado, con la mano que me quedaba una guerrera yo. Le entro a agarrar y la empiezo a tironear, ¿viste? Como digo, pará, porque además creo que tenía el coso para no ver. Empieza a tironear y la médica dice, yo con esta chica así no puedo operar. Imagínate yo estaba con un estrés y el anestesista bastante suavecito, que es el que te va tomando los pulsos, me trató de calmar. Yo me entré a hacer así, me agarró, me mordí el labio, me lastimé todo el labio. Y hasta que me sedaron, me durmieron y me dejaron idiota. Ahí me calmé. Y cuando nació Francisco, yo no sabía si había nacido, si era varón, mujer. No pude disfrutar del momento que te lo ponen en el pecho, porque me lo mostraron. Y yo lo único que decía es, ¿qué es? Varón o mujer. Y me acuerdo que le había llegado inclusive una cosita amarillita para que, viste, como que no sabíamos para qué la iba a ir. Bueno, conclusión, no pude disfrutar de eso y a mí si me hubiesen explicado, quizás para mí hubiese sido diferente, pero me pareció tan violento todo, tan violento. Y después de eso, ¿por qué digo que quedé con secuelas? Primero, fui muy susceptible al dolor. Me pinchabas o cualquier cosa, tenía que ir al odontólogo y me daba miedo. Pero un miedo que yo no lo tenía antes. Y no pude ver nunca más una película de terror donde veía sufrir a alguien. Yo me acuerdo que justo estaban una serie de películas, El juego del miedo, que eran todas medias morbosas con respecto a... No las soportaba. Me causaba una cuestión, y eso fue el sistema nervioso que quedó impregnado. Imagínate que, quieras o no, me abrieron todas las capas, llegaron al útero. A Francisco no lo podían sacar, porque soy grandota, pero mi pelvis es angosta. Me hicieron como una sonrisa, pero no podían sacarlo. Entonces yo eso lo escuchaba, yo quedé retraumada. ¿Me entendés? Entonces, te reinfluye. Ahora, es increíble cómo eso también puede influir en la psiquis del bebé y en la formación de los órganos. Absolutamente. Así es. Es impresionante hasta dónde llega nuestra mente y las emociones. Sí, porque somos una sola cosa. O sea, antes esto no lo teníamos en consideración porque dividíamos el cuerpo por un lado, la mente por el otro, el espíritu por el otro. Y hoy por hoy ya no tiene discusión ni cuerpo, ni mente, ni espíritu, que antiguamente se llamaba alma. Hoy se le llama energía, porque justamente estamos en un paradigma einsteiniano. Einstein dijo que todo es energía. Sí, que inclusive vos fijate lo que es que uno siempre intenta arreglar la materia, los órganos, todo, y no la energía, cuando la energía es la que forma la materia y no la materia la energía. Y cuando hablo de la energía hablamos del sistema nervioso, ese tubo neural que vos hablaste que se empezó a gestar al principio, que después de adulto ya es la médula con todos los nervios que le van llegando energía, impulsos eléctricos e información al organismo. Entonces vamos a la falla de la materia y no ver dónde está la intercepción de que la energía no fluya. Entonces hasta está mal enfocado muchas veces. Porque habría que ver, y yo lo veo desde quiropraxia, porque si una vértebra se mueve, eso empieza a interferirse. Entonces no fluye al 100%. Y no lo tenemos ni en cuenta. No trabajamos sobre la energía. Creemos que es algo querer o reventar. A mí cuando me dicen querer o reventar, digo, no es querer o reventar. Sí, cuando se dicen estas personas querer o reventar es porque todavía han quedado en el paradigma anterior. Y yo creo que ya es hora que nos pongamos a leer, investigar, escuchar, aprender. Estamos en un mundo donde la energía cada vez tiene una preponderancia científicamente demostrable que genera la materia. Y bueno, por eso estamos hablando hoy acá. Justamente para eso. Entonces, cierre del tercer podcast. Vos, como analizando todas las situaciones, todas las cosas que hablamos, ¿con qué podríamos concluir cosas podríamos más? Decir que todos nuestros hijos, todos nosotros también hijos, tenemos un proyecto y un sentido dado por nuestros padres de manera consciente o de manera inconsciente. Y es un derecho, pero también es un deber, saber en qué condiciones fuimos gestados, cómo vivió nuestra madre nuestro embarazo y cómo nacimos, cómo fue nuestro parto, porque todo eso influye cuando uno es adulto en distintas facetas de nuestra vida, porque está anclado en el sistema nervioso más arcaico, entonces son automatismos, saltan solos.
De manera tal que tenemos que preguntar. Tenemos el derecho, pero también el deber de preguntar. Y por supuesto, los que tienen hijos, cuenten a sus hijos. No tengan miedo, cuenten. Y si hay alguna cosa de la cual se avergüenzan o sienten culpa, por ejemplo, haber querido abortar un hijo y después arrepentirse y demás, vayan desde un lugar humilde, desde un lugar certero, hablando desde el corazón y contar. ¿Y qué fue? ¿Por qué? Y en definitiva, para que ese hijo o esa hija sepa que vivió esa sensación y la sintió porque estaba dentro de su madre cuando se deseó eso. Ni te digo que se lo vamos a dejar para otro podcast. Los que no sabían que eran hijos, o sea, que crecieron toda la vida, que eran sus padres biológicos y no lo eran. Imagínate. Eso, porque lo hemos hablado a eso, de la sangre, de lo que olemos. Pero bueno, básicamente sepan que, como dijo nuestro amigo Víctor, festejen 2 veces su cumpleaños. A los 9 meses cuando fueron gestados y después de los 9 meses cuando nacieron. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Vic. Me encanta como siempre. Espero que les haya sido útil este podcast. Les mandamos un cariño muy grande a todos.